se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Tanta ley aún nos queda, denunciar a pueblo gente que Jesús está volviendo. Victorioso y esplendente, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús volverá. Mis amados, mis hermanos, una alegría muy, pero muy grande para mi corazón poder una vez más blandir la espada del Espíritu. Qué privilegio tenemos de poder darle alas a la palabra. Alabado sea el nombre del Señor por esta puerta de esperanza, por esta ventana preciosa que el cielo nos abre para poder transmitir las bellísimas y los bellísimos mensajes del cielo. Oh, mis amados, vamos a doblar nuestras rodillas. Los que puedan acompañarme de rodillas, lo pueden hacer, y los que no, pueden inclinar sus rostros para orar. Amoroso Dios que te encuentras en las alturas de los cielos, no podemos abrir tu palabra sin antes pedirte permiso. Y eso es lo que vamos a hacer en esta hora. Queremos, a través de este vehículo que es la oración, pedirte permiso para que podamos abrir tu palabra de tal manera que el Espíritu Santo nos abra el entendimiento, que podamos comprenderla y apresurarnos también en ponerlas por obra. Oh Señor, queremos suplicarte en forma muy especial una bendición por todos los miembros de la Iglesia del Aire, de tal manera que el Espíritu Santo pueda escribir en sus corazones estos mensajes tan preciosos que constantemente, semana tras semana, estamos transmitiendo. Oh Señor, también queremos suplicarte por todos los esfuerzos que estamos haciendo para con aquellas personas que no te conocen, ya que muchos materiales se le están llevando a aquellos que no conocen todavía tus verdades, de tal manera que el Espíritu Santo logre obtener preciosos triunfos también en la vida de ellos. Oh Señor, dejamos todo en tus manos. Hoy vamos a tratar un tema crucial, un tema demasiado cardinal y trascendental. Por lo tanto, queremos que el Espíritu Santo se adueñe del expositor de tu palabra, de tal manera que podamos hacerlo bajo la influencia bienhechora del Espíritu Santo. Oh Señor, dejamos todo en tus manos. Queremos que nos abraces fuerte. Queremos disfrutar por la fe de un abrazo paternal de un Dios tan amoroso como eres tú. Y Señor, te suplicamos que los ángeles del cielo puedan impedir que los ángeles caídos puedan arruinar esta programación.
Que los ángeles del cielo protejan, Señor, este programa. Que con las alas poderosas del cielo puedan batir de tal manera que puedan ahuyentar a los ángeles caídos. Que toda la programación salga bien y que tu bendición les alcance a todas las personas sinceras que te buscan de veras y de todo corazón. Porque te pedimos en el majestuoso, precioso, soberano y maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados, quiero suplicarles que abran bien sus oídos, porque el tema de hoy es un tema demasiado clave y trascendental. El propósito del tema de esta ocasión es responder una pregunta clave. La pregunta es la siguiente: ¿cómo logró Satanás robarle su identidad al pueblo de Dios? Esa es la gran pregunta, mis amigos, que vamos a responder en esta ocasión. ¿Cómo? ¿Cuál fue la técnica que utilizó? ¿Cuál fue el método que se fabricó en el infierno para poder lograr este propósito? Porque, mis amados, es doloroso reconocerlo, pero tenemos que reconocer que la iglesia adventista está sin su cédula de identidad. Es doloroso en extremo tener que decir eso, pero tampoco podemos tapar el sol con un dedo. Tampoco podemos dejar de ser realistas. Y justamente eso es lo que vamos a estudiar y tratar en esta ocasión. ¿Cómo logró Satanás robarle su identidad al pueblo de Dios? Es una pregunta muy seria. Es una pregunta muy, pero muy delicada. Pero les aseguro que les voy a demostrar de una manera clara, nítida y a la vez contundente que cuál fue la técnica que el infierno utilizó para robarle su identidad al pueblo de Dios. Todos nosotros, mis amados, sabemos que lo importante que es tener con nosotros nuestra cédula de identidad, ¿verdad? Nadie sale de su casa sin su cédula de identidad. ¿Por qué? Porque en la calle cualquier policía te puede atajar y lo primero que el policía te dice es: ¿me puede dar por favor su cédula? O sea, que la cédula de identidad para toda persona que vive en este mundo es crucial. No es importante, no es algo muy importante, no, es algo trascendental. Porque si tú no tienes tu cédula de identidad en el momento que el policía te solicita, eso, el hecho de que tú no tengas eso, solamente eso, ya despierta sospechas. Entonces, algo parecido, mis amados, sucedió con el pueblo de Dios. Y esto es lo que vamos a tratar y a estudiar en esta ocasión. Antes de responder la pregunta, quiero preparar el marco para lo que vamos a estudiar. Y la mejor manera de preparar ese marco es leyendo varios pasajes. Vamos a buscar y a encadenar al mismo tiempo varios textos bíblicos que prácticamente tienen el mismo pensamiento o siguen el mismo hilo de pensamiento. El primer texto bíblico que quiero que busquemos juntos es Primera de Juan 2, 15 al 17. Después
que leamos este pasaje, vamos a buscar otros que vamos a conectar con este. Primera de Juan 2, 15 al 17 dice así: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La exhortación que encontramos aquí de parte del apóstol Juan es que no debemos ni podemos amar al mundo. Claro, cuando dice no améis al mundo, se refiere exclusivamente a lo que el mundo practica. A eso es lo que está apuntando aquí el versículo 15 y el 16 también. Pero veamos un poco otros pasajes que nos van a dar la misma idea. Si ustedes buscan Primera de Corintios capítulo 7, Primera a los Corintios, primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 7, versículo 31, dice así: y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen. ¿Qué dice acá el texto? Que los que disfrutan de este mundo tiene que ser como si no lo disfrutasen. Y ahora va a decir por qué. ¿Por qué no debemos disfrutar del mundo? Porque la apariencia de este mundo se pasa. Mucho ojo, mi estimado, con este texto. Este versículo es clave para el tema de esta noche. Porque la apariencia de este mundo no solamente es engañosa, sino que también se esfuma, se pasa. Eso es lo que dice este pasaje. Vamos a buscar otro también que a mí me impacta muchísimo. Santiago capítulo 4, verso 4. Santiago 4:4 también es otro pasaje que a mí me sacude tremendamente. Dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, noten, cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo directo de Dios. Oh, mis amados, hay dos clases de adulterio. Está el adulterio físico, que es entre personas, pero está también el adulterio espiritual. Y el adulterio espiritual es cuando la iglesia se casa con el mundo. Mucho ojo, mi estimado. Mucho ojo, mi hermano. El adulterio espiritual es cuando la iglesia se une o se casa o se amista con el mundo. Ese es el tipo de adulterio del cual habla Santiago 4:4. Pero a estos pasajes lo tenemos que unir Tito 2:12. Si ustedes van conmigo a la carta del apóstol Pablo a Tito, en el capítulo 2, versículo 12, dice así: enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. En otras palabras, Tito 2:12 dice que la iglesia tiene que renunciar
al mundo. Entonces, vamos a buscar otro pasaje. Veamos un poco en Romanos. Romanos capítulo 12, versículo 2. Otro versículo poderosísimo. Dice así: no os conforméis a este siglo. En otra versión dice: a este mundo. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En otras palabras, mis amigos, aquí se nos amonesta a que no debemos conformarnos al mundo. Pero si fuera poco, tenemos también segunda de Corintios, capítulo 19, versículo 2. Segunda de Corintios, capítulo 19, versículo 2. No, perdón, me equivoqué acá. No es segunda de Corintios 19, 2. Dejemos a un lado ese pasaje porque algo me habrá trastrabillado aquí, pero no es segunda de Corintios 19, 2. No importa. Pasemos a Juan 15, 19. Juan 15, 19. Juan capítulo 15, versículo 19. Vamos a encontrar otra advertencia tremenda que nos da aquí el Espíritu Santo. Juan 15, 19 dice así: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Oh, mis amados, aquí encontramos una verdad tremenda. Acá dice clara y rotundamente que si nosotros no somos del mundo, vamos a ser aborrecidos por el mundo. Así lo dice claramente. No hay vuelta de hoja en ese sentido. Y veamos ahora Juan capítulo 17, versículo 14. Juan 17, 14 dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. ¿Por qué? Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Qué nos dice acá? Este pasaje tiene una conexión tremenda con Juan 15, 19, porque prácticamente los dos dicen lo mismo, pero con palabras diferentes. Ahora, mis amados, ¿ustedes saben a quién representa Demas en la Biblia? ¿Ustedes saben a quién representa Demas? Demas era uno de los miembros de la iglesia en la época del apóstol Pablo. Pero si ustedes buscan segunda de Timoteo 4:10, segunda de Timoteo 4:10, ahí vamos a descubrir a quién representa Demas en la Biblia. Porque segunda de Timoteo 4:10 dice así: porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. ¿A quién entonces representa Demas en la Biblia? Demas en la Biblia representa a los que aman el mundo. Oh, mis amados, mucho ojo con lo que te voy a decir. Si tú amas las costumbres de este mundo, si tú aprecias las prácticas de este mundo, quiere decir que tú estás representado por Demas. Tú eres un Demas.
Es impresionante, mis amados, la cantidad de Demas que hay dentro de la iglesia. Y no solamente dentro de la iglesia adventista, sino también dentro de otras denominaciones que dicen amar al Señor, pero en realidad aman más el mundo o las cosas del mundo que en realidad el amor que le tienen a Jesús. Entonces, mis amados, ahora vamos a responder una pregunta clave. ¿Cuál es la identidad de la iglesia? ¿Cuál es la cédula de identidad de la iglesia adventista del séptimo día? La cédula de identidad se encuentra en Apocalipsis 14, del 6 al 12. ¿Qué encontramos allí? En Apocalipsis 14, del 6 al 12, encontramos la verdadera identidad del pueblo de Dios. Pero ¿qué dice Apocalipsis 14, 6 al 12? Dice así: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Versículo 8. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Y sigue diciendo: hermanos, el mensaje del primero, del segundo y del tercer ángel es la cédula de identidad del pueblo adventista del séptimo día. Esa es la identidad verdadera y genuina del pueblo de Dios. O sea, mis amados, que si Satanás lograba robarle al pueblo de Dios esa identidad, la iglesia adventista se quedaba sin su cédula de identidad. Y eso es lo que Satanás logró, lamentable y dolorosamente. Ahora, veamos un poco lo que nos dice Primeros Escritos, página 258, que de paso tiene una conexión perfecta con Apocalipsis 14, 6 al 12. ¿Por qué? Porque en Primeros Escritos 258 dice así: me fueron mostrados 3 escalones. Ahí está. ¿Qué fue la revelación que recibió Elena White? Me fueron mostrados 3 escalones. El escalón número 1 se llama el mensaje del primer ángel. El escalón número 2 se llama el mensaje del segundo ángel. Y el escalón número 3 se llama el mensaje del tercer ángel. Dice así: los mensajes del primero, segundo y tercero. Dijo mi ángel acompañante. Acá viene, mis amados, una flor de advertencia. Ay de aquel que mueva un bloque o una clavija de esos mensajes. ¿Cuál es la advertencia? La advertencia es: ay de aquel que se atreva, ay de aquel que se atreva a quitar o a mover o a remover o a hacer algo por el estilo. ¿Por qué? ¿Por qué ustedes creen, mis amados, que acá hay una
condenación para aquel que quite o quiera quitar el mensaje de los tres ángeles. ¿Saben por qué? La respuesta es sencilla. Porque la iglesia se queda sin su identidad. Y si la iglesia se queda sin su identidad, pasa a ser una iglesia más en el montón. Ahora yo les pregunto, mis amados, ¿fue siempre el anhelo de Dios que la iglesia se quede sin su identidad? Pero lógico que no. Lógico que no. ¿Por qué? Porque si la iglesia perdía su identidad, se quedaba sin rumbo, completamente desorientado y ya no podía decir de dónde venía ni cuáles eran sus raíces. Como sucede cuando un policía te para en la calle y te pide su cédula. Si él te dice que le dé su cédula y la persona le dice yo no tengo. Y entonces el policía le dice, ¿y tú cómo te llamas? Y yo no sé cómo me llamo. ¿Y tú de dónde vienes? Y yo no sé de dónde vengo. Y todas las preguntas que el policía le hace a la persona le dice no sé, no sé, no sé, no sé. Quiere decir que la persona está completamente desorientada. Quiere decir que la persona está con la mente en blanco. Y eso es lo que le está pasando ahora a nuestra amada iglesia. La iglesia adventista está sin rumbo. La iglesia adventista no sabe hacia dónde ir. ¿Por qué? Porque perdió su identidad. Y termina la cita de Primero Escrito 2:58 diciendo así: la verdadera comprensión de esos mensajes es de vital trascendencia. Ahí está. No, mis amados, no crean ustedes que la identidad de la iglesia es algo importante. No, no es importante y nunca fue importante. Es de vida o muerte. Es esencial porque sin eso no hay rumbo. Sin eso la mente está en blanco. Ahora sí vamos a responder la pregunta que dijimos al comienzo. ¿Cómo logró Satanás robar la identidad del pueblo de Dios? ¿Cómo pudo lograr hacer eso? Esa es la pregunta que vamos a responder ahora. Y la respuesta a esta pregunta se encuentra en una matutina bastante antigua de la sierva de Dios que se llama Alza tus ojos, en la página 200, y dice así: la conformidad con el mundo. Noten, hermanos, cómo comienza. ¿Cómo comienza esta cita? La conformidad con el mundo. Ahí está, mis amados, la respuesta a la pregunta. ¿Cómo logró Satanás robarle al pueblo de Dios su identidad? Haciendo que ésta se conforme a las normas, a las reglas y a los estatutos del mundo. Porque dice así: la conformidad con el mundo está causando desorientación a muchos de entre nuestro pueblo. ¿Qué dice, mis amados, acá? Noten qué bombazo es lo que tenemos aquí. Acá dice que la conformidad con el mundo está causando desorientación a muchos de entre nuestro pueblo. Porque, mis amados, es lamentable. La mayoría de los adventistas del séptimo día están
totalmente desorientados. ¿Y saben por qué eso es? ¿Saben cuál es la razón principal? Una de ellas ya acabamos de ver, la conformidad con el mundo. Pero le podemos agregar un ingrediente más a esto. ¿Y saben dónde se encuentra ese ingrediente más que le podemos agregar a esto? En Proverbios. Si ustedes buscan conmigo Proverbios capítulo 29, versículo 18, dice así: sin profecía el pueblo se desenfrena. Ahí está el quid de la cuestión. ¿Por qué muchos dentro del pueblo de Dios están totalmente desorientados? Número uno, por la conformidad con el mundo. Y número dos, porque tiraron a la basura Proverbios 29, 18 y Apocalipsis 14 del 6 al 12. Ah, mis amados, ahí está lo grave del asunto. Sigue diciendo la cita: me siento profundamente movida a insistir sobre este tema. ¿Cómo se sentía la sierva o la mensajera del Señor? Me siento profundamente movida a insistir sobre este tema, puesto que el Señor me lo ha mostrado, me lo muestra continuamente. ¿Cuántas veces el Señor le mostró a la sierva de Dios este punto? Acá dice continuamente, constantemente. Y sigue diciendo: si hubo un tiempo cuando los que tienen el conocimiento de la verdad deberían estar orientados, ese tiempo es ahora. Pero es la conformidad con el mundo lo que está ocasionando que nuestro pueblo equivoque el rumbo. Ahí está, mis amados. ¿Qué es lo que está ocasionando que el pueblo de Dios se desoriente y equivoque en el rumbo? Ustedes no me van a creer, mis amigos y hermanos, pero con mis propios ojos yo lo he visto. Hoy he visto con mis propios ojos. No puede ser, ya es algo asombroso. Había un cuarteto adventista del séptimo día cantando y al lado estaba un payaso. Yo lo vi con mis propios ojos, eso nadie me contó. Imagínense, mis amigos y hermanos, ¿cómo puede ser que hace un hombre vestido de payaso al lado de un cuarteto que está cantando alabanzas al Señor? Esa es la pregunta del millón. Un payaso es para el circo, un payaso no es para la iglesia. Pero ¿qué está pasando, mis amados, con el cerebro de miles y miles de dirigentes y miembros de la iglesia? ¿A quién se le ocurrió ponerle un payaso al lado de ese cuarteto? Mis amados, esto ya no puede ser. Esto ya es el colmo de los colmos. No puede ser que la iglesia se haya corrompido tanto. Y lo peor de todo es que ese hombre, el payaso, estaba vestido de payaso y tenía en su nariz ese coso que los payasos se ponen en la nariz
Pero no puede ser. Esto ya es el colmo de los colmos. Pero eso es lo que está pasando, hermano. Acá dice que la conformidad con el mundo está haciendo que nuestro pueblo, muchos de ellos, equivoquen el rumbo. Y ahora viene, hermano, escuchen el detallito, que en realidad no es detallito, es detallazo que viene ahora. La corrupción de los buenos principios no ha ocurrido de repente. Ah, ¿cómo fue la cosa? La cosa fue paulatinamente. Satanás se ingenió para corromper los principios, pero de una manera lenta. O sea, que la corrupción de los buenos principios o el hecho de que la iglesia se conforme con el mundo no fue de la noche a la mañana. No, no crea que fue así, porque la técnica de Satanás fue esa. La técnica del diablo fue hacer que sea lenta, pero segura. Lento, pero seguro. Y noten cómo sigue diciendo esta sorprendente declaración. El ángel del Señor me presentó este asunto en símbolos. Y noten, hermanos, el símbolo que el ángel acompañante le presentó a la sierva del Señor. Parecía como si un ladrón estuviera acercándose furtivamente, cada vez más y más, pero gradual. Noten, mis amados, lo que dice. ¿Cuál fue la ilustración que el ángel utilizó para explicarle a la señora White cuál fue la técnica que Satanás utilizó para robarle al pueblo de Dios su identidad? Dice que parecía como que un ladrón entraba despacito, gradual, sin hacer ruido, de una manera oculta, de una manera silenciosa. Pero, y acá viene, hermano, acá lo que viene ahora es para tirarse al suelo a llorar como un niño. Pero ciertamente robando la identidad del pueblo de Dios, incitando a nuestros hermanos a conformarse con las prácticas mundanales. Ah, mis amados, esto sí que es para llorar y llorar y llorar. Ahora entiendo, mis amigos, ahora entiendo por qué Jeremías dijo lo que dijo en el capítulo 9. Vayan conmigo un poco y busquen Jeremías capítulo 9, versículo 2. Noten, hermano, esta declaración que es sorprendente. Leamos el 1 también. Oh, si mi cabeza se hiciese aguas. ¿Qué dice acá? La cabeza de Jeremías, él quería que su cabeza se convierta en un ¿qué? En una fuente de aguas. Oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Y ahora viene el versículo 2. Oh, quien me diese en el desierto un albergue de caminantes, para que dejase a mi pueblo
y de ellos me apartase, porque todos ellos son adúlteros, congregación de prevaricadores. Oh, mis amados, es así. Lamentablemente, pero es así. ¿Cómo fue entonces que Satanás corrompió los principios de nuestra amada iglesia? Dice que como un ladrón entró lenta, gradual, pero ciertamente robando la identidad del pueblo de Dios. Y esto nos lleva justamente a un pasaje muy, pero muy solemne que se encuentra en Apocalipsis 16:15. Apocalipsis 16:15 dice: he aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda su ropa para que no ande desnudo y vean su vergüenza. ¿Qué encontramos acá, mis amados? Aquí también Cristo se presenta como ladrón, pero Él no viene para robar. Él ¿sabes para qué Él viene? Él viene para preguntarle a su iglesia, como un policía le pregunta a un ciudadano normal: ¿quién te quitó tu cédula? ¿Dónde está tu cédula de identidad? Lamentablemente, la iglesia no va a saber qué decirle a ese ladrón, entre comillas. ¿Saben por qué? Porque Satanás le robó. Satanás le robó su identidad. Por lo tanto, está totalmente desorientada. Otra pregunta que vamos a responder es la siguiente: ¿tiene alguna relación este tema con la unidad cristiana? ¿Será que hay alguna relación entre este tema de la identidad del pueblo de Dios con la unidad cristiana? Porque seguramente ustedes están tan enterados como yo que uno de los temas favoritos de los dirigentes de la iglesia es la unidad. Tenemos que unirnos, y saben el disparate mayúsculo que dijo el pastor Alejandro Bullón hace poco, y yo lo escuché con mis propios oídos. Él dijo así, que la iglesia adventista en su sede central, la conferencia general, ellos estudiaron el tema de la ordenación de la mujer. Y como ellos estudiaron el tema de la ordenación de la mujer, nosotros sí o sí lo tenemos que aceptar. Pero mis amigos, pero qué disparate más gigantesco. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo se van a reunir para estudiar un tema si ese tema no hay que estudiar? Ese tema está clarito. Ese tema está más claro que el agua. ¿Cómo se van a reunir para estudiar un tema? Pero no puede ser. Pero que se vaya a engañarle al diablo con ese disparate. Pero al que estudia la palabra de Dios jamás le va a engañar con eso. Pero no me vengas a mí, Alejandro Bullón, con una mentira gigantesca como esa. No puede ser, y 1000 veces no puede ser. Dice, mente, carácter y personalidad, tomo 2, 736, dice así: debemos unirnos, pero recordemos que la unidad cristiana no significa que la identidad de una persona debe quedar ocultada en la de otra. ¿Cómo? ¿Qué dice, mis amados? Esta sí que es un bombazo, esta declaración. ¿Qué dice acá?
que la unidad cristiana no significa que la identidad de una persona queda ocultada en la de otra, ni que la mente de alguien debe controlar la de otro. Noten, mis amigos, la tremenda advertencia que encontramos acá. No crean que la unidad cristiana es decir amén cuando un ministro, un dirigente dice un disparate desde el púlpito. No puede ser jamás. Eso no puede ser jamás, ni jamás, ni jamás. ¿Por qué? Porque acá dice que la identidad de una persona no puede quedar oculta en la de otra. Y menos la mente de alguien debe controlar la mente de otra. Y ahora viene, Dios no le ha dado a nadie. ¿A cuántas personas Dios le ha dado esta facultad? Acá dice a nadie. Dios no le ha dado a nadie el poder que algunos, mediante palabras y actos, pretenden reclamar. El Señor quiere que cada hombre sea libre y siga las indicaciones de su palabra. O sea que cuando nosotros decimos, por ejemplo, se reunió un comité para estudiar un tema, pero esa reunión que es para estudiar un tema tiene que tener soporte bíblico y del espíritu de profecía solamente. No tiene que ser la opinión de Ángel Manuel Rodríguez, ni mucho menos de Ted Wilson, porque el hecho de que él sea presidente no le faculta tener poder o autoritarismo sobre la Grey. Oh, mis amados, no es así. No es así, ni va a ser así jamás. Acá dice que una mente no puede controlar la mente de otra. ¿Y saben ustedes cuál es la razón? ¿Saben por qué? Porque eso se llama espiritismo. Eso se llama espiritismo moderno. Porque el primero que quiso controlar la mente de otro, ¿saben cómo se llamó? El nombre de esa persona se llamó al principio Lucifer. Él quiso dominar la mente de sus compañeros, o sea, de los ángeles del cielo. Y por hacer ese trabajo le costó la expulsión del cielo. No, mis amados, no existe unidad si me van a robar mi identidad. ¿Escucharon eso? Vamos a repetir. Vamos a repetir y si es posible vamos a repetir como loros. No existe unidad si me van a robar mi identidad. ¿Escucharon eso? Que eso quede sumamente claro, mis amigos y hermanos. No puede existir unidad si me van a robar mi identidad. Ahora, ¿qué otra técnica usa o usó Satanás para robar al pueblo de Dios su identidad? La respuesta está en Joya de los Testimonios, tomo 2, página 35, y dice así: cuando el engañador comienza su obra de seducción, noten, seducir para engañar, pero no puede engañar si primero no seduce. Por eso dice, cuando el engañador comienza, está comenzando recién, primero tiene que seducir. Cuando el engañador comienza su obra de seducción, encuentra con frecuencia
disparidad de gustos y hábitos. ¿Qué le pasa a Satanás cuando él comienza su obra de engaño? Encuentra que hay disparidad de qué? De gustos, de prácticas y de hábitos. Pero, acá viene el pero, hermano. Escuchen bien porque acá encontramos un pero tremendo. Pero haciendo alardes de piedad, ahí está la técnica, ahí está el anzuelo, ahí está la clave diabólica. ¿Qué dice que él hace? Hace alardes de piedad. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿a qué versículo de la Biblia nos lleva esto? Nos lleva a 2 de Timoteo 3, versículo 1 en adelante. Dice así: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y ahora viene, el versículo que viene ahora es clave mayúscula. ¿Qué dice el versículo 5? Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Oh, mis amados, no puede ser. Qué impresionante es la técnica que el enemigo usa. ¿Qué dice acá que usa? La técnica que se llama alardes de piedad, o el apóstol Pablo lo dice, apariencia de piedad. Entonces, sigue diciendo, haciendo alardes de piedad, conquista la confianza. ¿Qué dice que hace acá? Conquista la confianza. Y cuando lo ha hecho, su astuto poder engañoso se ejerce para realizar sus fines. Ahí está la técnica. Al asociarse, noten esa palabrita, que no se te escape ni por desgracia esta palabrita. Al asociarse con hombres de mente impura, las mujeres se acostumbran a respirar esa atmósfera de impureza y casi insensiblemente se compenetran del mismo espíritu. Y ahora viene la tragedia. Pierden su identidad y se transforman en la sombra de su seductor. Oh, mis amados, nunca digas, mucho ojo, hermano, con lo que te voy a decir. Nunca digas que 2 de Timoteo 3, 1 al 5 se refiere a la gente que está en el mundo. Nunca digas eso, mi hermano, porque 2 de Timoteo 3, 1 al 5 se refiere a los que tienen apariencia de piedad, pero están dentro de la iglesia. Ahí está la cosa, porque mi amado, el versículo 5 dice claramente, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y un impío no tiene apariencia de piedad. ¿O ustedes creen que un impío tiene apariencia de piedad? Un impío, una persona que está en el mundo, ¿cómo va a tener apariencia de piedad? El que tiene apariencia de piedad es el que está dentro de la iglesia siendo impío.
Ahí está la cosa, mis amados. Y a esta clase de carnada es que Satanás le usa para lograr su obra de seducción. Pero la última parte de esta cita, Joyas tomo 2:35, dice claramente que la persona pierde su identidad primero y luego se transforma en la sombra de su seductor. Oh, mis amados, qué tremendo mensaje tenemos acá. Ahora, vamos a responder otra pregunta. ¿Sabían ustedes cómo los apóstoles probaban la identidad de Jesús? ¿Sabían ustedes? ¿Sabías tú, Hortensia, cómo los apóstoles probaban la identidad de Jesús? ¿Sabes? ¿Quieres que te diga dónde está la respuesta? La respuesta se encuentra en Hechos de los Apóstoles, en el libro de la señora White, Hechos de los Apóstoles, página 182, y dice así: Pablo, en su ministerio, recurría a las Escrituras. ¿Cómo? Ojo con ese detalle. ¿Qué hacía Pablo en su ministerio? Recurría a las Escrituras mediante el inspirado testimonio de Moisés y los profetas. Y ahora viene la clave. Probaba claramente la identidad de Jesús como el Mesías. Oh, mis amigos y hermanos, qué clave gigantesca tenemos aquí. Acá tenemos una clave maravillosa. ¿Cuál es la lección que sacamos de acá? Acá dice que Pablo no hablaba sus propias opiniones. Acá dice que Pablo recurría a las Escrituras y mediante los profetas probaba claramente la identidad de Jesús como el Mesías. Lo mismo tenemos que hacer nosotros como iglesia. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros tenemos que saber explicar nuestras raíces, saber explicar por qué surgimos, cómo surgimos, con qué propósito, cuál es el propósito que Dios tenía en mente al levantarnos como pueblo. Todo eso tenemos que saber explicar, pero con las Escrituras. Ahí está el quid de la cuestión. Ahora, otra pregunta interesantísima que vamos a responder es: ¿qué actitud deberíamos tener para recuperar nuestra identidad? ¿Será que la iglesia adventista puede recuperar su identidad? Veamos un poco lo que nos dice en Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2, página 581. Así como Dios dio a conocer su voluntad a los cautivos hebreos que se habían apartado de las costumbres y prácticas de un mundo que yacía en maldad, comunicará el Señor la luz del cielo a todos los que aprecien una así, dice Jehová. Oh, mis amigos, qué extraordinario lo que tenemos acá. ¿Qué dice acá? ¿A quiénes dice acá que Dios les va a comunicar la luz del cielo? A los que aprecien un así, dice Jehová. Claro, porque ahí está el quid de la cuestión, ahí está la clave del éxito. Ahora, la pregunta del millón es: ¿aprecias tú más un escrito está que la opinión de un hombre? Esa es la pregunta del $1.000.000. ¿Aprecias tú realmente un así, dice Jehová? ¿Tienes un aprecio enorme
por un así dice Jehová? ¿O te importa más la opinión de un dirigente humano? A ellos, sigue diciendo, les comunicará su mensaje. Oh, mis amados, yo anhelo estar en este grupo. Yo anhelo estar en este grupo de aquellos que aprecien un así, dice Jehová, y no un así, dice la iglesia. Aquellos que aprecien un así, dice Jehová, y no un así, dice la junta. ¿Por qué? Porque acá dice que a los que aprecien un así, dice Jehová, es a ellos a quienes el cielo les comunicará su luz y su mensaje. Sigue diciendo, a los que estén menos ligados a las ideas del mundo. ¿De qué tenemos que desligarnos? ¿De qué tenemos que soltarnos? De las ideas del mundo. Ahí está otro detalle crucial. ¿De qué más? Separarnos de la ostentación, la vanidad y el orgullo. Oh, mis amados, ¿cuántos cristianos hay que disfrutan de las cosas ostentosas o de la vanidad y que también son orgullosos? Y acá viene otro detonante más, y el deseo de ocupar cargos elevados. Oh, mis amados, qué tremenda declaración encontramos aquí. Acá dice claramente que a los que desean o aman los cargos elevados, no se les va a comunicar el mensaje del cielo. Y termina la cita diciendo, a los que se ponen de pie para ser su pueblo peculiar. A estos, subrayen esa partecita, a estos les revelará el significado de su palabra. Oh, mis amigos, aquí está la clave. ¿Quieres que la luz del cielo te llegue a tu mente y a tu corazón? Ponte en campaña de desligarte de las ideas del mundo, de la ostentación, la vanidad, del orgullo o el deseo de ocupar cargos elevados, y ajustate a lo que dice un así dice Jehová. Esa es la clave, mis amados, para que la iglesia adventista pueda recuperar su identidad. Pero mientras nos importe más qué dice fulano, qué dice sultano, la opinión de la unión, la opinión de la división, jamás de los jamases vamos a recuperar nuestra identidad como pueblo. Ahora, otra pregunta crucial que tenemos que responder es la siguiente. ¿Por qué es tan peligroso la conformidad de la iglesia con el mundo? ¿Por qué es tan peligroso que la iglesia se case con el mundo? La respuesta está en Conflicto de los Siglos, página 563, y dice así: al conformarse la iglesia con las costumbres del mundo, se vuelve mundana. ¡Qué terrible, mis amados! ¿Qué dice acá? ¿Qué sucede cuando la iglesia se casa con el mundo? Acá dice que se convierte en mundana. Pero esa conformidad no convierte jamás al mundo a Cristo. Ahí está. Noten, esa conformidad no convierte jamás al mundo a Cristo. O sea que es mentira del diablo cuando miles de adventistas dicen, tenemos que ceder un poco, tenemos que hacer algunas concesiones, porque de lo contrario vamos a ser considerados unos antisociales. Pero mi amigo, que yo te pregunto, ¿qué es mejor?
que el mundo nos considere antisociales o que la iglesia se convierta en una iglesia mundana? Ahí está la cosa. Eso es lo que tenemos que preguntarle a Satanás. Esa es la pregunta que yo le quiero hacer al diablo. Pero no puede ser que el diablo me venga con ese cuento. Eso no puede ser y no va a poder ser jamás. Y termina la cita diciendo, a medida que uno se habitúa a pecar, el pecado aparece menos repulsivo. Ahí está. Hoy comenzamos con ir un poco al teatro, con un no adventista. Imagínense, así comenzó la cosa. Pero después esa misma persona que me invitó al teatro o al circo, después me va a invitar a una fiesta donde se baila y la gente se emborracha. Entonces, ahí está el quid de la cuestión, mis amados. Que el diablo no me venga a decir a mí que tenemos que ceder un poquito. Esa es una trampa y no le vamos a permitir. Nosotros que queremos recuperar nuestra identidad, al menos nosotros no le vamos a permitir. Ahora, mis amados, hemos hablado mucho y hemos usado mucho la palabra identidad, pero ¿saben ustedes cómo define el diccionario el pequeño Larousse? ¿Cómo define el diccionario de la Real Academia Española la palabra identidad? Yo busqué en el diccionario y anoté la definición y voy a transmitirle a ustedes. El diccionario define diciendo: conjunto de circunstancias que distinguen a una persona de la otra. ¿Cómo? ¿Qué dice acá? Noten, mis amados, qué definición más perfecta. Yo no creo que haya otra definición más perfecta que esa. Acá dice: conjunto de circunstancias que distinguen a una persona de la otra. Ahora, pasando un poco al terreno espiritual, yo les pregunto a ustedes, ¿cuáles fueron las circunstancias que se dieron para que el pueblo de Dios reciba su cédula de identidad? ¿Ustedes saben cuáles fueron esas circunstancias? Una de esas circunstancias se llama el Gran Chasco de 1844. ¿Por qué? Porque después del chasco de 1844, Dios le entregó en la mano a la iglesia adventista su cédula de identidad. Oh, mis amados, y así podríamos mencionar otros y otras circunstancias que también se dieron en conexión con ese evento para que Dios le entregue a su pueblo su propia identidad. Ahora, mis amados, ¿qué significa ser un pueblo peculiar? Esta es otra pregunta clave que tenemos que responder. ¿Qué significa ser un pueblo peculiar o distinto? La respuesta se encuentra en el libro Notas Biográficas, página 384, y dice así: los que pretenden conocer la verdad y entender la gran obra que ha de ser hecha para este tiempo, han de consagrarse a Dios en alma, cuerpo y espíritu, en el corazón, en la vestimenta, en el lenguaje y en todo respecto. Deben separarse de las modas
y prácticas del mundo. Ah, mis amigos, ahí está la definición. Aquí está lo que significa ser un pueblo peculiar, un pueblo especial. ¿Qué significa ser un pueblo especial, Hortensia? ¿Me puedes decir tú? ¿Escuchaste la declaración que aparece acá? Acá dice, en el corazón, número 1. Número 2, en la vestimenta. Número 3, en el lenguaje. Y en todo respecto deben separarse de las modas y prácticas del mundo. No es su indumentaria lo que los hace peculiares. No es su indumentaria lo que los hace peculiares. Y ahora viene otra clave gigantesca. Pero debido a que forman un pueblo peculiar, no pueden llevar las marcas de identificación del mundo. Ahí está, mis amados. Ahí está la clave del éxito. Cómo nosotros podemos recuperar la identidad que Satanás nos robó, entrando como ladrón, furtiva, gradual, pero ciertamente robando nuestra identidad. Tenemos que volver a convertirnos en un pueblo peculiar. ¿Y qué significa un pueblo peculiar? Un pueblo que dice acá, en el corazón, en la vestimenta, en el lenguaje, en la alimentación y en todas las áreas de la vida, tiene que ser separado de las modas y prácticas del mundo. Ahí está la clave, mis amigos y hermanos. ¿Y saben ustedes a qué versículo nos lleva esta declaración? Esta declaración nos lleva al último versículo que vamos a leer en esta noche. Primera de Pedro capítulo 1, versículos 14 y 15. Y dice así: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Ahí está la clave, mis amigos y hermanos. ¿Cuál es el secreto? El secreto es, según el versículo 14, alejarnos de las costumbres, prácticas y deseos del mundo. Y según el versículo 15, es como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Y sabían ustedes, hermanos, en griego, cuál es la palabra en griego para santo? La palabra en griego para santo es haios. Y haios en griego significa diferente, distinto. Ahí está la clave del éxito, mis amados. Un santo no es una persona que tiene una impecabilidad absoluta. No, un santo es una persona que vive diferente del mundo. Es una persona que en su corazón, en su pensamiento, en su lenguaje, en su vestimenta, en su alimentación, en su vocabulario, en todas las áreas de su vida es diferente del mundo. Es una persona que cada día se aleja más y más de
las cisternas del mundo y se acerca a la fuente inagotable que Jesús le ofreció a la mujer samaritana junto al pozo de Jacob. Ahí está, mis amigos y hermanos. Que Dios les bendiga rica y abundantemente. Y para finalizar vamos a orar para que el Espíritu Santo nos convenza de este tremendo tema que hemos analizado y estudiado juntos en esta ocasión. Vamos a arrodillarnos para orar. Eterno Dios y Padre que estás en el cielo, nos sentimos felices, contentos, gozosos, porque hemos podido presentar un tema más de tu divina palabra. Oh Señor, hoy hemos tratado un tema demasiado crucial, un tema cardinal, pero es más importante y más trascendental de lo que nos podemos imaginar. Por eso, Señor, te pedimos socorro, te pedimos auxilio, que vengas a nosotros, que nos convenzas de lo crucial que es apartarnos de las prácticas y costumbres mundanas, apartarnos de la asociación con gente mundana, apartarnos de todo lo que sea costumbres, prácticas y hábitos que vienen del mundo y poder amoldarnos cada vez más y más a tu santa y preciosa voluntad. Por eso, Señor, te suplicamos que nos ayudes para que podamos recuperar nuestra identidad como pueblo, porque lastimosamente Satanás nos robó. Estamos sin nuestra cédula de identidad, Señor, pero tú nos dices en tu palabra que la podemos recuperar. Y a eso es lo que tenemos que apuntar. Ojalá que nos apresuremos, Señor, en recuperar nuestra identidad antes que Cristo venga y nos diga: nunca os conocí, apartados de mí, transgresores de la ley. Oh Señor, ayúdanos mucho. Bendice a todos los hermanos que van a escuchar este tema en diferido y también a los que están escuchando ahora en directo. Oh Señor, apresura los acontecimientos finales. Apresura, Señor, los acontecimientos finales para que muy pronto pueda terminar la historia del pecado en este mundo y podamos vivir contigo para siempre, donde ya no va a haber más llanto, ni clamor, ni dolor. Oh Señor, te pido en forma muy especial por Juan Carlos, que tú le ayudes, que tú le bendigas, que tú le fortalezcas, que tú le des la orientación que él necesita para poder renunciar al mundo, apartarse del mundo y conectarse con la vid verdadera, Cristo Jesús. Oh Señor, nos encomendamos en tus brazos de amor. Danos la fortaleza que necesitamos para seguir adelante, para predicar con valor, sabiendo que ningún cobarde va a entrar en el reino de los cielos. Tenemos que convencernos de estas verdades, que el Espíritu Santo pueda escribir en nuestras mentes el tema que hemos estudiado en esta hora. Oh Señor, bendícele a Brenda, a Juan, a todos los hermanos que nos están escuchando, a la hermana Elizabeth, a su marido y a todos los otros hermanos que no le podemos mencionar por nombre, pero tú los conoces, que están ahí y se están alimentando también de tu palabra juntamente con nosotros. Dejamos todo en tus manos, Señor, y ayúdanos mucho y bendícenos en esta semana
que estamos comenzando para que podamos llevar el pan a nuestros hogares. Porque te pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.